Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a conversar con nosotros el día de hoy Fernando Tuesta. Como ustedes saben, presidió la comisión de alto nivel que hizo planteamientos muy concretos y serios en materia de reforma política. Pero su convocatoria para participar de esta comisión y para ser presidente de la misma se sostiene en, digamos, el conocimiento que él tiene de estos temas y una larga trayectoria, sin duda, sobre asuntos de reforma y temas de institucionalidad política y asuntos electorales, por cierto, lo que lo llevó un momento a ser jefe de la OMPE también. Por tanto, es una de las personas, si no la que más conoce, por cierto, de estos temas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, Gladys. Y el informe es justamente ahora que hemos sacado el libro, gracias a la Fundación Konrad Adenauer. Que es una gran cosa, porque digamos aquí está todo el informe, es verdad. Y que ayuda, obviamente, para sobre todo quienes tienen que decidir sobre los temas de reforma puedan tener las facilidades, ¿no? Les hemos enviado a todos, obviamente tienen conocimiento. ¿Todos quiénes te refieres? ¿Los congresistas? Sí, los congresistas, obviamente, se los hemos enviado en estos días, pero en general para el público necesitado y que requiere, pueden dirigirse a la Fundación Konrad Adenauer para conseguirlo. Sí, este es un libro de te puedo hacer una listita de unos constitucionalistas para que le mandes también. Bueno, para que hagan el ruta. Bueno, el otro, quizás el subtexto es lean antes de discutir. Ese es el otro tema. O sea, digamos, a mí me parece que en una democracia pues el debate es central. Sí, pero tiene que ser informado. Hay gente que habla de lo que dice la comisión, que la comisión no dice. Hay cosas que sacan de contexto alguna propuesta sin articularla con algo que sea superior y se distorsiona. Pero eso es también el debate político, ¿no? Sí, un poco de demagogia en la discusión. Sí, pero vayamos un poco a lo que ha pasado en estas últimas semanas, que han sido varias cosas, que han terminado con el voto de confianza al gabinete de Salvador del Solar en el marco de la insistencia del Ejecutivo sobre 6 proyectos concretos que se derivan justamente de lo que ustedes plantearon y que está en este libro que yo recomiendo a ustedes, por supuesto, lean. Vamos primero a todo lo que ocurrió para después llegar a la viabilidad de las propuestas que ellos han planteado. ¿Cómo ha seguido este debate que comenzó, inclusive si valía o no la cuestión de confianza, si era la primera o la segunda, si era constitucional o no, si el presidente podría reformar? Todo eso, ¿te pareció que para llegar a lo que llegamos, no fue un poquito perder el tiempo? Pero acuérdate que también la cuestión de confianza obligatoria, que es cuando se presenta un nuevo primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, se dice muchas veces que no se sabe si le van a dar la confianza o no, siempre se la dan, siempre se la dan, ¿no? En este caso, en el anterior caso, porque aparece siempre ya un número que puede sumarse a las 2 que limita la Constitución para que el presidente pueda disolver el Congreso, ¿no? Y acá ya estamos en el segundo caso, el segundo evento, ¿no? Entonces, hemos escuchado efectivamente a los congresistas, algunos argumentando lo que en los debates previos, algunos constitucionalistas en estos temas se dividieron, digamos, algunos a favor y otros en contra, haciendo observaciones, pero al final de cuentas, y luego de no sé cuántas horas, 16 creo horas de debate, tú ves congresistas que criticaron crudamente y la consecuencia uno podría pensar pues va a votar en contra y votaron a favor. Y votaron a favor. Ahora uno puede decir, sí pues hay un tema ya de supervivencia natural, ¿no? Sí. Pero no hay correspondencia. ¿Hay alguno de Fuerza Popular? Como la congresista Rosa Barta, que ella sustentó su no y votó votó por el no. Una coherencia, digamos, ¿no? Sí, pero solo han sido coherentes con el discurso 16 de 52. Así es. Porque el resto optaron por la confianza. Yo pongo 2 ejemplos. Pero entonces termino con la idea. La confianza se da gracias entonces a Fuerza Popular. Sin duda. Si la confianza se la da gracias a Fuerza Popular, esta es una suerte también de compromiso. Porque hay situaciones en donde el Ejecutivo lo que hace es solicitar confianza sobre algo que va a hacer el Ejecutivo. Claro. Y lo hace. En cambio acá es una confianza de algo que lo va a hacer el Parlamento. Y entonces ahí ya se abre una serie de preguntas porque no, salvo el caso del referéndum,
no hay antecedente de algo parecido, donde al final de cuentas es una suerte de confianza formal, es un compromiso. Claro, es una expresión de que, digamos, en torno a lo que el Ejecutivo pide, es posible encontrar un camino común, digamos. Esa es una lectura. La otra lectura, y ya he estado escuchando, leyendo, algunos que dicen, les hemos dado la confianza que han solicitado bien, pero no nos pueden obligar al contenido ni los plazos. O sea, ninguna confianza. No, ninguna confianza. Ninguna confianza. Porque el Ejecutivo hace cuestión de confianza con aquello que considere es indispensable para sacar adelante una política pública. No le está diciendo, evalúen si les parece. No, para mí eso es fundamental. Y si tú confías en mí, tienes que aprobarlo en esa dirección. Pero ¿qué pasaría en ese escenario? Pero mira el caso de la anterior cuestión de confianza que produjo los 4 proyectos de ley que pasaron por el Congreso y que permitieron ir al referéndum. De los 4... se aprobó, recuerda, sin problemas, pese a que no querían, la no reelección. Sí. Se aprobó lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Sobre el tema referido a la bicameralidad, hubo una desnaturalización. Pero en el tema del financiamiento, y lo he dicho siempre, mejoró el Congreso. El Congreso mejoró lo que había mandado el Ejecutivo. Ya. Y lo mejoró porque lo que el Ejecutivo solicitaba era que se incorpore un párrafo referido al financiamiento de los partidos. Pero ese párrafo en realidad era un párrafo que ya estaba en la ley. O sea, no necesitaba, la consecuencia no era nada más, no ocurría o no debía ocurrir, por ejemplo, un desarrollo legislativo, etcétera. Y el Parlamento lo mejoró. Entonces tú puedes decir... ¿se puede modificar? Sí se puede modificar, pero que se tiene que modificar para bien. Claro. Exactamente. El punto que cuando se hace para mal, como se hizo en la bicameralidad, el Ejecutivo tiene la posibilidad de decir, no están haciendo lo que les pedí y por lo tanto, podría decir la confianza me han negado, o sea, digamos, en los actos, la confianza se me está negando al desnaturalizar mis proyectos. Mira, ¿sabes qué? Acá se abre también una gama de interpretaciones. Todo acto que ha venido y viene sobre todos estos temas derivados del mecanismo de la confianza, etcétera, se abre un cúmulo de interpretaciones. Y vas a ver desfilar, por supuesto, nuevamente a constitucionalistas, lo mismo de siempre, que nada se puede, ¿no? Y otros que evidentemente tienen otras interpretaciones. Pero a lo que voy es que se abre efectivamente un camino posible, pero también es cierto que eso no está asegurado. Ese es el punto que creo que tenemos por delante. O sea, digamos, si bien es cierto, es incierto, la confianza se ha dado, pero no hay certeza en torno al siguiente escenario. Lo ocurrido repito, el año pasado. Lo que acabas de contar. Pero además, la diferencia es que luego tú tenías que estos proyectos pasaban a referéndum, ahora no. Entonces el tema es el siguiente. Vamos a suponer que de los 6 se discuta los 2 que tienen que ver con reforma constitucional y se aprueben en esta primera legislatura para posteriormente asimismo aprobarlo en la segunda. Las dos de reforma constitucional son una, la cuestión de la inmunidad parlamentaria y limitaciones para candidatear de aquellos que tienen sentencia en primera instancia por delitos dolosos. De acuerdo, eso tiene que pasar. Digamos que lo aprueba. ¿Ya? Y en el segundo semestre, en la segunda legislatura, que va hasta diciembre, también lo aprueba. Luego tienes los 4 de orden legal. Sí. Ya. Allí tú tienes uno que tiene que ver con financiamiento. Vamos a suponer que lo aprueban haciendo algunos cambios, ¿no? Otro tiene que ver con democracia interna. Sí. ¿No? O sea, con elecciones generales. Con elecciones, no, las elecciones internas de los partidos. De acuerdo. Pero como hay discusión sobre eso, lo dejan al final. Ya. Luego viene el tema de paridad. Y a regañadientes lo pasan. Eliminan el voto preferencial. Imagínate tú que estamos en diciembre, ¿ya? Y deciden que lo de elecciones internas, que deben ser abiertas, obligatorias, simultáneas, organizadas por la OMPE, y que es un filtro para la mantención de partidos y así eliminar cascarones, deciden que no.
quería el Ejecutivo el 15 de diciembre. Nada. Nada. Ya no puede hacer nada. Ya no podía. Porque pero, además entras... no, pero uno podría decir sí, porque en realidad la confianza fue por el paquete. No, ya, de acuerdo. Pero ojo que ya el último año de mandato del presidente no puede generar una... No es el último, es el último año de 28 contado del 28 de julio. Claro, de acuerdo. O sea, podría, digamos, de diciembre hasta julio tomar alguna medida. Claro, pero a esas alturas el Perú estará preocupado en 20 distintas cosas de acá a diciembre. Sí. Y entonces el tema que hoy día ocupa y preocupa se habrá diluido. Y igual puede ser entre una y dos. Yo no digo solamente una propuesta, puede ser otra. Claro, pero en el ejemplo, solo siendo una, podría generar un escenario con esas características. Claro, si uno lee, digamos, la propuesta en general que derivó en la cuestión de confianza, uno podría decir, tienen que ser los 6. Sí. Pero, ¿qué pasa, repito, en este ejemplo, digamos, simple, en donde uno de ellos, que es importante, lo desnaturalizan? Y dicen, no, las elecciones internas serán organizadas por los partidos, porque eso los fortalece, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué haría el gobierno? Dice, bueno, se burlaron un poquito de mí, sí, ¿no? Y a esas alturas, de repente, el gobierno está muy débil. Sí. Y entonces, ahora, pero va a depender cómo ejemplo, acompañe ese proceso el Ejecutivo, porque Vizcarra no tiene, como hizo en el caso inclusive de la reforma judicial, darle al Congreso para que ellos le pongan su ritmo. Él tiene que estar todo el tiempo hablando de este tema, planteando, todavía no lo aprueba, así, porque tiene que generar una corriente de opinión favorable a lo que él ha planteado. Sí, pero tú sabes que estamos en un país donde los temas de agenda cambian con una velocidad enorme. No, además ya hay un reclamo al presidente por una escasa o muy precaria gestión en materia indudablemente, de los temas, ¿no? y en muchos casos tiene razón. No, y en la mayoría. No, esto es la mayoría. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene en esto, digamos, una política a seguir, pero en paralelo tiene problemas que resolver. Sí. Y conforme avance el tiempo, mayor la demanda. Entonces, yo quiero regresar al punto siguiente. Hoy día el comercio dice, sería bueno, algo así en la editorial, y basa esto en preguntas, sería bueno entonces comenzar a ajustar el tema de la confianza, porque es tan abierto en términos interpretativos que no debiera ocurrir esto en adelante, ¿no? Pero yo creo que hay una pregunta previa. ¿Tenemos que tener mecanismos como la confianza? Quizás en coro me podrían decir que sí. Ajá. Y entonces uno dice, oigan, pero en los sistemas presidenciales como el nuestro, ¿hay ese mecanismo en todos los países? Y la respuesta es no. ¿Y cómo funcionan, diría? Oigan, ¿cómo funcionan? Funcionan, y funcionan con otros mecanismos, y parte del diagnóstico y de las sugerencias y de los proyectos que tenemos, que están contenidas en el libro, ahora en el libro, ajá, es que decimos, es necesario discutir y modificar el sistema de gobierno y de relaciones que no nos lleve rápidamente a un enfrentamiento de tal naturaleza que produce bloqueo y probablemente ingobernabilidad. Y entonces, ¿de dónde sacamos esto? No solamente comparado con otros países. Miren, en otros países no existe, para empezar, la figura del primer ministro. Sí. No existe la figura de la censura. No existe la figura de la interpelación. No existe la figura de la cuestión de confianza. No existe la figura de la disolución. Ajá. Y funciona. Y no existe la figura de la vacancia presidencial. No, sí existe, sin embargo, juicio político, sí, existe otros elementos. Ya. Entonces, entonces, mirando hace ya un buen tiempo los sistemas políticos, estos mecanismos son del parlamentarismo. Cuando tú los importas para tratar de incrustarlos en los sistemas presidenciales, no calza, porque están hechos para otro sistema. Y entonces tú tienes tuercas que no tienen que ver con el perno. Claro. Y entonces lo que haces es forzarlo. ¿Ya? Y siempre va a dejar vacíos, o lo haces... Y por ahí es que se filtra. Por ahí se filtra, y entonces todo el mundo comienza a discutir. Ahora, no, ajústalo acá. Fernando, con que esa es la perspectiva, y ese es el sentido de una reforma profunda, este Congreso, pero no va a avanzar en eso. O sea, digamos, si mira, a ver, ustedes que han trabajado esta reforma,
que es, digamos, comprensiva, que es integral, que plantea temas inclusive que al Ejecutivo pueden no haberle gustado, que son debates más... Han terminado, y voy a decirlo como es, reduciéndolo a 6 proyectos de ley, que inclusive, y te pregunto, no van a resolver los problemas de... Es un pasito. Es un paso. Pero no es el principal. Ya, pero a lo que te quiero decir es, pero que este Congreso se ponga a debatir con esa profundidad, ya olvídate. O sea, digamos, no solo por interés, creo que no les interesa, sino por capacidad. Imagínate la manera como ha manejado el debate de la Comisión de Constitución. Imagínate quién te pese esta profundidad. No, o sea, eso tiene que ser, además, un Congreso que tenga pues una legitimidad. De pronto el próximo Congreso sí va a apuntar a una reforma mayor. Pero ahora hay que avanzar con lo que se ha aprobado en el voto de confianza, ¿no? Cierto, bueno, hay que trabajar sobre lo que hay, ¿no? Y en este sentido ya hay el voto a favor de la confianza, bueno, y hay que discutir. Ahora, lo propio sería que en estas circunstancias, dado la responsabilidad, efectivamente seguir invocando a que la discusión sea de mejor calidad. Y he repetido algo que parece pues obvio, ¿no? Pero que no se da. No han leído los proyectos. Y si no se leen los proyectos, de verdad que se tiene una apreciación basada en el desconocimiento. Y como tú sabes, eso no lleva a buen puerto. Pero además, Glatzer, el tema es el siguiente. No es solo los congresistas. ¿Sabes lo que son también? Lamentablemente, un grupo de constitucionalistas y otros que han desfilado por el Congreso que tampoco lo han leído. Sí, pues. Y entonces le creen porque algunos tienen evidentemente prestigio, porque son conocidos o son algunas figuras públicas, pero en ellos es mucho más lamentable, mucho más lamentable, porque no es posible que digan cosas que nada tiene que ver, como tú lo has señalado al inicio. ¿Cuál crees tú de las cosas que se han dicho son las que abiertamente van en sentido contrario a lo que plantea la... Pero ni siquiera en sentido contrario, sino nada tiene que ver. Ya, por ejemplo, cosas como esta, ¿ya? El que las elecciones parlamentarias se realicen en la fecha en donde podría haber una segunda vuelta, llevaría al bipartidismo. Sí. Ese es lo que ya es un tema de desconocimiento en general, ¿te das cuenta? Sí. No tiene que ver, además, entre izquierda, derecha, fujimorismo, antiguo-fujimorismo, nada. ¿No? Otra cosa, las elecciones internas van a debilitar a los partidos. Cualquiera podría ganar. Oigan, los partidos han metido a aquellos que no son miembros del partido. 95 de 130 congresistas no son miembros de los partidos. Entonces, ¿con qué cosa me están diciendo? No, inclusive pusieron este ejemplo. Dijeron, o sea que en una votación de un partido se va un grupo del Movadef que es grande, vota y hace ganar a una... Pero, por ejemplo, es pues de una... ya no sé qué palabra decir, pero real desconocimiento, ¿no? En algunos puede ser hasta mala fe, ¿no? Pero sobre todo real desconocimiento. Por favor, invoco a que lean. De las 472 páginas referidas a ese proyecto, no son más de 50. Además, no solamente lean el articulado de la ley, sino la exposición de motivos. ¿Qué es lo principal, aquello no? que justamente sustenta por qué se hace. Dice, estas elecciones costarían 1.000 millones de soles. Bueno, las elecciones generales en primera vuelta costaron alrededor de 200 millones. Pero, si tú lees todo el informe, nosotros en uno de los proyectos que no está incluido en este paquete, decimos y sustentamos por qué no debe haber segunda vuelta regional. Y esos recursos tranquilamente pueden ser transferidos acá. Claro. Entonces, pero no lo hicimos simplemente por un tema de recursos, sino que como consecuencia de un diagnóstico y un debate, sostenemos que no debe haber segunda vuelta regional, que no ha operado a favor. Ahí los recursos los ahorras y lo puedes destinar acá. Claro. Pero además la democracia cuesta. Claro. No, y tiene que costar. O sea, digamos, pero además en el Perú cuesta menos que en muchos otros países. No, yo creo que estamos subrepresentados, estamos, digamos, con partidos políticos ficticios, hay que dar una institucionalidad nueva. Ahora, pero, entonces, ¿qué cosa a ti te ha parecido que ya desde una lectura también más política en torno al comportamiento de los actores, que para ti era previsible que iban a dar la confianza? Es decir, que el resto era pura... digamos, actuación o sobreactuación frente a un asunto de esta naturaleza. Sí. Y los 6 que van a ir
más allá de, digamos, la siempre expectativa que uno puede tener de que efectivamente cambie actitud y transiten por hacer un escenario para mejorar realmente las cosas, ¿eres optimista en todo lo que se puede venir? ¿O crees que vamos a ir a esta lógica de algunos y después van a parar? Porque los plazos son aquí claves, ¿no? Claro. El plazo sobre reforma constitucional, evidentemente, como tiene que darse en esta legislatura, bueno, el 15 de junio se termina la legislatura. Lo pueden ampliar, ciertamente, pero también es ahora, nomás en julio. Sí. Se deben abocar sobre todo a esos. Pero, repito, y recuerdo que contestando una vez también en una entrevista, yo estoy seguro que si es que el Congreso nos hubiera solicitado a nosotros este informe, hubiéramos entregado exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Lo hubieran defendido. ¿Por qué? Porque no va, si lo dijimos directamente, en contra de los partidos. No va en contra del Congreso. ¿Sabes contra quienes temen el informe o los proyectos de ley? Algunos congresistas. Como esto no es un parlamento cohesionado alrededor de ideas, alrededor de determinados principios, etcétera, son agendas individuales. Claro, intereses particulares. Absolutamente. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, así como hay que reconocer, y eso es verdad, y tú lo has hecho, porque eso es lo que corresponde, que gente como Rosa Bartra, o gente como, digamos, el que más ha votado en rojo, Tamara Arimborgo, bueno, en fin, varios de ellos que han votado en rojo han sido consecuentes con su discurso. Han dicho, yo no le doy la confianza. Está bien, hay que reconocer, eso está bien. Si estás en contra, no hagas. Pero varios que han dado en verde, a ver, ¿por qué? A ver, voy a poner los nombres. Moisés Mamani, ¿por qué vota en verde? No lo sé. Su inmunidad. Sí, no, claro. o sea, lo que te quiero decir es, no hay mucho que discutir. La señora Ana Oculí, que la Corte Suprema acaba de pedir que le levante la inmunidad. ¿Por qué vota en verde? No, imagínate. Porque es su caso. El señor Edu Vergara, que está investigado por lavado activo, ¿por qué vota en verde? Pero hay que decirle a los oyentes y televidentes Glatzer que imaginemos que no se hubiera dado la confianza. ¿Ya? Sí. Antes de ayer, ¿no? Resulta que el presidente en estos días ya hubiera sacado un decreto donde disolvía el Parlamento y convocaba elecciones. Y muchos de los acá nombrados se iban a su casa. Y por lo tanto los iban a notificar pronto a que comparezcan con la justicia. No, o sea, yo creo que no llegaban a la puerta de su casa, o sea, llegaban y se encontraban con la notificación. O hacían como Donaire, ¿no? O hacían como Donaire, efectivamente. O la puerta falsa. Yo creo que la interpretación que tú haces en torno a que aquí el señor Víctor Alvarez, que está comprometido con el caso de Gambetta en el Callao, y así puedes poner varios casos de personas que están muy comprometidas, obviamente lo que están tratando es de privilegiar su interés personal. Absolutamente. ¿No es cierto? Además, sobre temas que tienen que ver antes de la elección como congresistas. No, y esa mochila la traían con ellos. Y ya, pues, por eso. Y entonces, en algunos casos, y esto ya es algo así como el ejemplo a seguir, el 2021 dirán, oye, yo quiero postular como congresista porque eso me protege. Y entonces, tú dices, ¿realmente congresistas vale la pena pelearse sobre una figura que realmente no es que los protege a los congresistas en su función de tales, como tales? No, es claro que a través de ello se ha protegido sobre todo, mayoritariamente, por eso es que a personas que no tienen nada que ver con este mecanismo tan antiguo y que no opera además en todos los países. Claro, por eso es que cuando Víctor Manuel García Belaúnde dice, si yo no hubiera tenido la inmunidad, Orellana me hubiera metido preso, claro, ahí funciona porque lo hacía en el marco de su gestión congresal. Claro. Pero no estamos hablando del caso de Víctor Manuel García Belaúnde, estamos hablando del caso de Donaire, Así es. que venía con una sentencia del Poder Judicial y que sencillamente se metió a la política buscando la inmunidad parlamentaria. Y además, por un tema, no estamos diciendo que se elimine la inmunidad parlamentaria. Hay otros proyectos, por ejemplo el de Patricia Donaire. Ella se ha reafirmado en eso. Sí, hecho que se ha reafirmado, pues, ¿no? Sí. Pero la pregunta entonces es, ¿realmente no hay que modificar nada en el tema de la inmunidad parlamentaria? Y dos, si realmente no hubiera existido este informe o la presión por la reforma, ¿lo hubieran cambiado? No. Hubiera sido tema. O sea, Rosa Bartra ayer ha citado para ya de una vez hacer el nuevo cronograma. ¿Tú crees que hace una semana lo hubiera hecho?
Bueno, tenía un cronograma que en realidad estaba, se diluían los proyectos a lo largo del tiempo. Por eso te digo, pues, entonces, lo que pasa es que yo lo que creo es que así como pasó con el referendo, así como pasó con la reforma en la justicia, así como pasó con ese momento político, este Congreso ha solo funcionado en la dirección que la mayoría del país quiere, con, digamos, el ejercicio legítimo, la presión que te da, por ejemplo, una cuestión de confianza o una convocatoria a un referéndum. No lo han hecho de voluntad propia. Pero entonces la reforma me parece un pretexto. Y en ese sentido regreso en relación a si esta propuesta hubiera sido entregada al Congreso. Así como sobre el tema de financiamiento, mejoraron la propuesta. Sí se puede mejorar esta propuesta. Sí, claro. Sí se puede, con un buen debate puede mejorarla. Pero si realmente hay un espíritu y voluntad y no prejuicios, porque realmente como se ha polarizado tanto, dicen, la reforma es un tema del gobierno, la comisión fue convocada por el gobierno, Sí. el informe casi fue hecho a imagen y semejanza, lo cual es absolutamente falso. Ergo, lo que hemos de discutir es en términos políticos. No voy a discutir ya el fondo de las cosas. Y si lo miro por encima, y lo que hago es criticar, hasta agredir. O uno habla una cosa que Y el otro se supuestamente la tiene cree. un prestigio porque es constitucionalista, eso, y el otro toma eso y en base a eso se genera un debate. Totalmente. Y ese es un problema, pues porque finalmente no estamos yendo al fondo. Fernando, entonces, para terminar, te quiero preguntar, van a convocarte a la comisión, han dicho, a la Comisión de Esperemos. Constitución, para que expongan el punto de vista de la Comisión sobre Sí, los y temas. además yo creo que sería lo adecuado, ¿no? Finalmente nosotros somos los que hemos producido este informe y conocemos a fondo. Y entonces, sobre la base de la explicación, quizá pueda ayudar a la discusión, ¿no? Eso esperamos. Además, otro argumento, creo que Mulder fue el que lo dijo, una comisión de gente que nunca ha militado en un partido político, que no conoce la vida partidaria en un país tan difícil como este, puro libro, puro... Hay ese argumento, ¿no? Mauricio Mulder es un congresista con mucha experiencia. Aunque nos diga de todo, yo le tengo mucha estima. Ha sido mi compañero de promoción en la universidad y él es... Pero sabes que dentro de todo él es una persona honesta, ¿verdad? Sí. Con todo lo que nos dice y nos chanca, pero sobre su argumento, mira, el Parlamento está 95 que no militó en partidos y frente a la propia Comisión de Constitución varios no militan en partidos, no han militado. Sí, entonces se los tiene que decir a ellos, ¿no? Sí, pues. Además, si realmente los que militan en partidos son los que tienen, digamos, esa capacidad de poder de reformar, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Por qué no lo han hecho Porque ahora? también los partidos que tienen tradición y tienen muchos años de vigencia han caído en prácticas de esos que no quieren renovar la política, lamentablemente, ¿no? Bueno, quiero aprovechar hablando de Mauricio, que pertenece a un partido tan importante como el APRA, la lamentable pérdida de Javier Barrera, un gran aprista, una gran persona mucho, y buen amigo, ¿no? Sí, no, realmente... Un homenaje para él. No, una persona con argumento, una persona que da gusto conversar, ¿no? Sí, yo me sentía muy bien cuando él se da una vueltita por acá. Crítico, además, sí. Una persona crítica en general, ¿no? Fernando, tú estás con nosotros. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Gracias. Voy a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho y cuando vuelva converso con Pedro Cateriano, que está en nuestros estudios.